Hay partes de la historia que no fueron olvidadas por descuido, sino preservadas por silencio. Cuando se habla de la vida de Jesús, la memoria colectiva suele avanzar rápidamente desde su nacimiento hasta sus palabras públicas, sus milagros y su final conocido. Sin embargo, entre esos momentos existe un extenso tramo de vida que casi nunca se explica, no porque carezca de significado, sino porque exige una forma distinta de comprensión. Durante años y más de los que suelen mencionarse, Jesús vivió lejos de la mirada de la historia. No hay discursos registrados, no hay señales extraordinarias descritas, no hay multitudes, solo tiempo. Tiempo vivido en silencio, en lo cotidiano, en lo aparentemente común. Y ese silencio, lejos de ser un vacío, plantea una pregunta profunda que atraviesa los siglos, que se forma en una vida destinada a transformar el mundo, mientras nadie la observa. Este documental no pretende llenar ese silencio con afirmaciones definitivas, ni con relatos sensacionalistas. Su propósito es más sobrio y más respetuoso, explorar lo que ese tiempo oculto puede sugerir desde una mirada histórica y espiritual, sin imponer conclusiones, sin violentar la fe, sin convertir el misterio en espectáculo. Según algunos estudios históricos, los relatos antiguos no buscaban narrar cada etapa de una vida, sino resaltar aquello que otorgaba sentido. Desde esa perspectiva, lo que no se dice también comunica. El silencio se convierte en parte del mensaje. Y tal vez, en el caso de Jesús, ese largo periodo, no explicado, sea una de las claves más profundas de su enseñanza. Aquí no se trata solo del pasado, se trata del presente, de los momentos en que la vida parece no avanzar, en que el propósito no es claro, en que el silencio pesa. Momentos que todos, en algún punto, atravesamos. La vida de Jesús, en esta parte casi y nunca explicada, dialoga con esos dilemas humanos universales: la espera, el miedo a no ser vistos, la fe sin certezas inmediatas, el sentido que madura lentamente. A lo largo de este recorrido, nos acercaremos a ese tiempo oculto con reverencia, utilizando únicamente un lenguaje condicional, apoyándonos en tradiciones antiguas, textos históricos y lecturas espirituales que sugieren sin afirmar, que invitan sin imponer. Si este tipo de exploración profunda, respetuosa y contemplativa resuena con usted, le invitamos de manera serena a suscribirse al canal y acompañar este espacio de la historia. El silencio y la reflexión interior se encuentran después del episodio en el templo, cuando Jesús tenía alrededor de 12 años. Los relatos vuelven a cerrarse de manera abrupta. La escena se apaga sin explicaciones adicionales, y la historia tira en un silencio prolongado. No se ofrecen detalles, no se describen procesos, no se narran acontecimientos extraordinarios. Solo queda una afirmación sencilla y casi desapercibida: regresó con sus padres y vivió sujeto a ellos. Este breve gesto narrativo es, paradójicamente, uno de los más densos. Marca el inicio de un período que se extendería por casi 2 décadas, un tiempo que la historia apenas registra, pero que la vida real necesariamente tuvo que habitar. Jesús no desaparece, simplemente vive fuera del foco narrativo. Nazaret, el lugar donde transcurre esta etapa, no era un centro religioso ni cultural de relevancia, según algunos estudios históricos. Se trataba de una aldea pequeña, marginal incluso dentro de Galilea, sin prestigio y influencia. Vivir allí significaba aceptar una existencia marcada por la repetición, el trabajo manual y la estrechez de horizontes. Nada en ese entorno sugería grandeza futura. Ciertos textos sugieren que este contexto no fue accidental. La vida en Nazaret ofrecía una inmersión total en la cotidianidad humana. Allí se aprendía a convivir con la escasez, con la fragilidad de las relaciones, con la lentitud de los días que se parecen entre sí. No había espacio para gestos heroicos, solo para la fidelidad silenciosa a lo ordinario. Jesús creció en ese ambiente, no como una figura apartada del mundo, sino profundamente integrada en él. Compartió el ritmo de la vida común, los límites de su tiempo, las obligaciones familiares, las normas sociales y religiosas. Antes de hablar del esfuerzo humano, lo experimentó. Antes de invitar a confiar, vivió la incertidumbre que acompaña a toda vida sencilla. Desde una lectura histórica, este periodo resulta incómodo porque no ofrece material narrativo evidente. No hay discursos memorables, no hay conflictos dramáticos, no hay hechos que destaquen. Sin embargo, desde una lectura espiritual, este silencio se vuelve elocuente. Sugiere que la formación más profunda
no siempre deja huella visible. Algunos estudios indican que, en el mundo antiguo, la autoridad moral no se construía de manera inmediata. Se esperaba que una persona hubiera atravesado largos años de vida ordinaria antes de ser escuchada. La sabiduría no se asociaba a la rapidez, sino a la paciencia. Desde esta perspectiva, los años ocultos de Jesús no representan una ausencia de misión, sino su preparación más prolongada. Este tiempo también dialoga con uno de los miedos más universales del ser humano, la sensación de que la vida transcurre sin sentido aparente, días que se suceden, sin acontecimientos notables, esfuerzos que no reciben reconocimiento, etapas en las que no parece haber avance visible. Jesús vivió esa experiencia, la asumió sin buscar escapar de ella. Ciertos intérpretes espirituales sugieren que este silencio prolongado fue una forma de aprendizaje interior, no un aprendizaje teórico, sino existencial. Aprender a habitar el presente, sin exigirle un significado inmediato. Aprender a permanecer cuando no hay señales claras de destino. Aprender a ser fiel a una vida que no promete nada extraordinario. Este aspecto resulta especialmente desafiante para la mirada moderna. Acostumbrados a medir el valor por la visibilidad y el impacto, tendemos a considerar irrelevante aquello que no produce resultados inmediatos. Sin embargo, la vida de Jesús, en esta etapa casi nunca explicada, parece contradecir esa lógica. Sugiere que lo esencial puede gestarse en la invisibilidad. No hay indicios de impaciencia. Este relato silencioso. No hay señales de prisa. Jesús no aparece forzando el tiempo ni reclamando un lugar que aún no se ha abierto. Permanece, vive. Acepta la lentitud del proceso humano. Tal vez por eso este periodo casi y nunca se explica con detalle, porque no se deja convertir en relato épico, porque no se enfrenta a una verdad difícil de aceptar, que gran parte de lo que nos forma ocurre cuando nadie le está mirando, cuando no hay palabras que lo expliquen, cuando la vida simplemente se vive, y en ese silencio prolongado, comienza a perfilarse una enseñanza que no se proclama, pero se encarna. Cuando los relatos oficiales guardan silencio, la memoria humana no siempre se resigna. A lo largo de los siglos, ese largo periodo no explicado de la vida de Jesús despertó una atención persistente, no necesariamente por afán de llenar un vacío, sino por la intuición de que allí se esconde una clave espiritual profunda, no una información secreta, sino una enseñanza que no se expresa con palabras. Según algunas tradiciones antiguas, el silencio prolongado no era visto como una carencia, sino como una forma de preparación interior. En diversas corrientes espirituales del mundo antiguo, tanto dentro como fuera del ámbito judío, se consideraba que el conocimiento verdadero no se adquiría únicamente mediante la instrucción verbal, sino a través de la experiencia repetida de la vida cotidiana. El aprendizaje más decisivo ocurría cuando no había discursos, sino tiempo. Ciertos textos sugieren que la formación espiritual no podía separarse de la existencia ordinaria. Trabajar, convivir, obedecer normas, enfrentar frustraciones y aceptar límites, formaban parte de un proceso que ninguna enseñanza abstracta podía reemplazar. Desde esta perspectiva, los años ocultos de Jesús no serían un intervalo vacío, sino un período de encarnación plena de la condición humana. Algunos estudios indican que, en el judaísmo del siglo I, el silencio tenía un valor pedagógico profundo. Aprender a callar era aprender a escuchar, y aprender a escuchar era una condición previa para cualquier palabra que aspirara a tener peso. Un maestro que no hubiera conocido el silencio difícilmente podría hablar con autoridad. En este contexto, la ausencia de relatos detallados sobre la juventud y la adultez temprana de Jesús puede entenderse como una coherencia cultural más que como una omisión. No todo debía ser narrado, no todo debía ser expuesto. Había etapas cuya función no era ser contadas, sino vividas. A lo largo del tiempo, surgieron también tradiciones marginales y textos posteriores que intentaron imaginar estos años. Algunos describieron aprendizajes, otros viajes, otros encuentros con corrientes espirituales diversas. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que estos relatos no pueden tomarse como hechos históricos verificables, y aún así, su existencia revela algo significativo: la dificultad humana para aceptar un silencio prolongado, sin explicación. Desde una lectura espiritual, esta dificultad no es un error, sino una señal. Señala nuestra necesidad de comprender para sentir seguridad. Pero la vida, y especialmente la vida interior,
no siempre ofrece explicaciones claras. A veces ofrece solo continuidad, fidelidad, permanencia. El silencio de Jesús durante estos años también puede leerse como una forma de resistencia interior. Resistir la tentación de adelantarse. Resistir la presión de responder a expectativas externas. Resistir la ansiedad de tener que justificar cada etapa del propio camino. En un mundo que esperaba señales rápidas, este silencio resulta profundamente contracultural. Este aspecto conecta con un dilema humano universal: la espera sin garantías, esperar sin saber si el tiempo dará frutos visibles, esperar sin aplausos, esperar cuando el propósito no se revela con claridad. Jesús, según estas lecturas, no evita esa experiencia, la habita plenamente. Ciertos intérpretes espirituales sugieren que este periodo silencioso permitió una integración profunda entre interioridad y acción futura. No se trata de acumular conocimiento, sino de permitir que la vida misma se convierta en enseñanza. En ese sentido, los años no explicados no son un misterio que deba resolverse, sino un proceso que debe respetarse. Tal vez por eso, cuando Jesús finalmente aparece en la escena pública, no necesita explicar de dónde viene ni justificar quién es. Su palabra no será de una teoría, sino de una vida ya atravesada por el tiempo, el silencio y la espera. Y en esa espera prolongada, silenciosa y casi invisible, comienza a delinearse una comprensión distinta del sentido, no como algo que se impone, sino como algo que madura lentamente, fuera de la vista. A medida que nos adentramos más profundamente en esta parte de la vida de Jesús que casi y nunca se explica, emerge una tensión inevitable entre el deseo de comprender y la necesidad de aceptar el misterio. La historia, incluso cuando es rigurosa, tiene límites, y el silencio que rodea estos años no puede ser atravesado únicamente con datos, hipótesis o reconstrucciones narrativas. Ciertos estudios indican que los evangelios no fueron concebidos como biografías completas en el sentido moderno. Su intención no era registrar cada etapa de una vida, sino transmitir un significado espiritual. Desde esa perspectiva, el silencio no es una falla del relato, sino una elección consciente. Lo que no se dice cumple una función tan importante como lo que se narra. Según algunas tradiciones espirituales, el misterio no es aquello que se oculta deliberadamente, sino aquello que no puede ser reducido, sin perder su profundidad. Explicar en exceso puede empobrecer. Nombrar demasiado pronto puede cerrar procesos que aún están en formación. En este sentido, los años no explicados de Jesús podrían entenderse como un espacio protegido, resguardado del análisis apresurado. Este límite del conocimiento histórico confronta directamente una necesidad humana fundamental, la necesidad de certeza. El ser humano tiende a buscar explicaciones para sentirse seguro, para ordenar el mundo, para reducir la ansiedad que produce lo desconocido. Sin embargo, la vida y especialmente la vida interior no siempre se deja ordenar de ese modo. El silencio de Jesús durante estos años puede interpretarse desde una lectura espiritual como una pedagogía implícita, una enseñanza que no se formule con palabras, sino con la aceptación de no saber. Aceptar que hay etapas en las que la única fidelidad posible es permanecer, sin comprender plenamente el sentido de lo que se vive. Algunos estudios sugieren que este tipo de silencio formativo permite una integración profunda entre la experiencia humana y la conciencia espiritual. No se trata de adquirir respuestas, sino de desarrollar una capacidad interior para sostener preguntas. Y esa capacidad, paradójicamente, es la que permite que una palabra futura tenga peso. Este aspecto resulta especialmente significativo cuando se considera la figura pública que Jesús llegará a ser. Sus palabras posteriores no intentan eliminar el misterio, sino convivir con él. Habla en parábolas, utiliza imágenes abiertas, deja preguntas sin resolver, tal vez porque su propia vida fue, en gran parte, una experiencia de silencio habitado. Desde esta perspectiva, los años casi y nunca explicados no son una carencia informativa, sino una coherencia existencial. Jesús no aparece como alguien que necesita explicarlo todo, porque ha aprendido a vivir sin explicaciones completas. Y en eso, se acerca profundamente a la experiencia humana real. Todos atravesamos etapas que no sabríamos narrar con claridad, momentos en los que no ocurrió nada extraordinario, pero en los que algo cambió silenciosamente, decisiones que se gestaron lentamente, sin un instante preciso que las defina, procesos que solo se comprenden mucho tiempo después, o que quizá nunca se comprenden del todo. La vida de Jesús
En esta parte no explicada, legitima esas experiencias. Les otorga dignidad espiritual. Sugiere que el sentido no siempre coincide con la comprensión inmediata. Y que el silencio puede ser una forma de verdad. Tal vez por eso este periodo sigue incomodando. Porque no ofrece respuestas rápidas. Porque no se deja convertir en doctrina cerrada. Porque exige una actitud distinta. No la del análisis exhaustivo, sino la de la escucha interior. En este punto, la historia deja de ser solo un objeto de estudio, y se convierte en un espejo. Un espejo que refleja nuestras propias zonas silenciosas, nuestras preguntas sin respuesta, nuestros tiempos de espera. Y es ahí donde el silencio de Jesús deja de ser un dato del pasado, y se transforma en una invitación presente. En este momento del recorrido, la reflexión se vuelve inevitablemente personal. Si este silencio histórico y espiritual conecta con alguna etapa de su propia vida, lo invitamos a compartir su reflexión en los comentarios, no para cerrar el tema, sino para habitarlo juntos desde el respeto y la escucha. Al observar esta parte de la vida de Jesús que casi y nunca se explica desde la distancia del tiempo, resulta inevitable preguntarse por su resonancia en el mundo actual, no como un ejercicio de comparación superficial, sino como una búsqueda honesta de sentido. Porque el silencio que rodea aquellos años no pertenece solo al pasado, sigue manifestándose de formas distintas en la experiencia humana contemporánea. Según algunos estudios sobre espiritualidad comparada, las grandes tradiciones coinciden en señalar que los periodos de mayor transformación interior suelen ser los menos visibles. No se desarrollan ante multitudes, ni quedan registrados en relatos heroicos. Ocurren en la cotidianidad, en la repetición, en la aparente falta de dirección clara. En este sentido, la vida silenciosa de Jesús, antes de su vida pública, dialoga profundamente con la experiencia de millones de personas que viven procesos internos sin reconocimiento externo, en una época marcada por la exposición constante, por la urgencia de mostrar resultados y por la presión de tener una narrativa clara sobre uno mismo. Este silencio adquiere un valor contracultural. Ciertos textos sugieren que el crecimiento interior no siempre es compatible con la prisa, ni con la necesidad de validación inmediata. A veces, exige anonimato. A veces, exige permanecer en un lugar que no parece definitivo. El Jesús de estos años, no explicados, no aparece como un maestro, ni como un líder, ni como una figura extraordinaria. Aparece, sí aparece, como alguien que comparte la vida común. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas dimensiones esenciales de la vida humana se desarrollan precisamente en aquello que el mundo no considera relevante? Desde una lectura espiritual, este periodo puede entenderse como un tiempo de integración. Integración entre lo humano y lo trascendente, entre el deseo personal y una vocación, uno se manifiesta. Entre el silencio interior y una palabra que todavía no ha sido pronunciada. Algunos estudios indican que sin esta integración previa, la acción posterior corre el riesgo de convertirse en mero activismo, desprovisto de profundidad. Este aspecto conecta directamente con uno de los dilemas humanos más persistentes, el sentido del sufrimiento silencioso. Hay dolores que no encuentran palabras, luchas que no pueden compartirse, procesos que deben atravesarse en soledad. El silencio de Jesús no romantiza estas experiencias, pero tampoco las descalifica. Las sitúa en el centro de una espiritualidad madura. Desde esta perspectiva, la ausencia de relatos detallados no empobrece la figura de Jesús. La humaniza, la acerca a la experiencia real de quienes atraviesan etapas largas, sin señales claras, sin confirmaciones externas, sin respuestas definitivas. Etapas en las que la fe no se vive como certeza, sino como perseverancia. Algunos estudios psicológicos contemporáneos señalan que el ser humano necesita sentido más que respuestas. Y el sentido no siempre es ser de comprender lo que sucede, sino de cómo se permanece en medio de lo que no se comprende. En este punto, la vida silenciosa de Jesús ofrece una clave poderosa, la fidelidad a un proceso interior, incluso cuando su finalidad aún no es visible. Este silencio también interpela la forma en que se concibe el éxito espiritual, no como acumulación de logros visibles, sino como coherencia interna, no como reconocimiento inmediato, sino como preparación invisible, no como dominio, sino como escucha. Tal vez por eso esta parte de la vida de Jesús resulta tan incómoda para ciertos discursos, porque no puede instrumentalizarse fácilmente,
porque no produce frases memorables, ni escenas dramáticas, porque exige una mirada más lenta, más profunda, menos ansiosa, y sin embargo, es precisamente esta lentitud donde muchos reconocen algo propio, la sensación de estar siendo formados, sin saber exactamente para qué, la intuición de que algo se está gestando, aunque aún no tenga forma, la experiencia de vivir una fe que no se apoya en evidencias, sino en una confianza silenciosa. En este sentido, el silencio de Jesús deja de ser un vacío histórico y se convierte en un espacio de identificación, un espacio de la vida espiritual. Se revela no como un espectáculo, sino como un camino interior. Si este mensaje le parece valioso y cree que puede resonar en otras personas que atraviesan sus propios tiempos de silencio, lo invitamos a compartir este video. A veces, una reflexión compartida puede convertirse en compañía para alguien más. Al llegar al final de esta exploración sobre la parte de la vida de Jesús que casi y nunca se explica, el silencio vuelve a ocupar el centro, pero ya no como una ausencia incómoda, sino como una presencia que interpela. Después de recorrer tradiciones, textos, interpretaciones y resonancias humanas, queda claro que este silencio no puede ser reducido a una simple falta de información histórica. Según algunas tradiciones espirituales, el silencio es el espacio de lo esencial se preserva de la trivialización. No todo puede ser dicho sin perder profundidad. No todo debe ser explicado para tener sentido. En muchas culturas antiguas, lo sagrado no se entregaba de forma directa, sino que se protegía mediante velos, símbolos y tiempos de espera. Ciertos estudios indican que la vida interior madura precisamente en aquello que no se muestra. La identidad profunda no se construye únicamente a partir de lo que se declara, sino de lo que se vive en coherencia cuando nadie observa. En este sentido, los años silenciosos de Jesús podrían interpretarse como el fundamento invisible de todo lo que vendrá después, cuando Jesús aparece públicamente. Sus palabras tienen una densidad particular, no parecen improvisadas, no buscan convencer por la fuerza, surgen con la calma de quien ha atravesado un largo proceso interior. Algunos intérpretes sugieren que esta autoridad no proviene del conocimiento acumulado, sino de una vida integrada, sostenida en el silencio previo. Este aspecto resulta esencial para comprender el sentido de su mensaje posterior. Jesús no propone una fe basada en la espectacularidad, sino en la transformación interior. No invita a huir del mundo, sino a habitarlo de otra manera. Y esa manera no se aprende de forma repentina. Se cultiva lentamente. El silencio de estos años también redefine la relación entre lo humano y lo divino, no como dos realidades separadas, sino como dimensiones que se entrelazan en la vida cotidiana. Trabajar, convivir, esperar, dudar, perseverar, todo ello forma parte del camino espiritual, aunque no quede registrado en textos sagrados. Desde esta perspectiva, la vida de Jesús no se divide entre lo importante y lo irrelevante. Cada etapa, incluso la más silenciosa, tiene un valor formativo, y eso ofrece una visión profundamente consoladora para quienes sienten que su vida transcurre lejos de los momentos extraordinarios. El mensaje implícito parece claro: no todo lo que transforma es visible, no todo lo que prepara es comprendido en el momento. Hay procesos que solo revelan su sentido cuando se miran hacia atrás, y otros que nunca se revelan por completo. Este silencio final no cierra la historia, la abre, invita a una forma distinta de leer la vida, a reconocer que el sentido no siempre se manifiesta en la explicación, sino en la fidelidad a un camino interior. Y quizás ahí radique una de las enseñanzas más profundas y menos explicadas de la vida de Jesús, que el silencio no es una carencia de fe, sino una de sus formas más exigentes. Al terminar este recorrido, queda una pregunta suspendida, sin respuesta inmediata. Si los años más decisivos de una vida pueden transcurrir en silencio, si la preparación más profunda ocurre lejos de la mirada pública, si el sentido no siempre coincide con la comprensión que está tomando forma, silenciosamente, en su propia vida, en este momento, tal vez no todo necesita ser explicado ahora. Tal vez algunas respuestas solo pueden madurar en el silencio. Tal vez, como en la vida de Jesús, hay etapas cuyo valor solo se revela con el tiempo. Si desea continuar explorando estos espacios de memoria, historia y espiritualidad narrados con respeto y profundidad, lo invitamos a acompañar el canal. Aquí, el silencio también tiene voz.